Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Frikis del Románico, un espacio dedicado a explorar las maravillas del arte medieval y su contexto histórico. Este será el tema principal a través del cual se articulará este espacio, pero con la flexibilidad necesaria para poder desviarnos cuando consideremos que el tema lo merece. Por el momento no tendremos una periodicidad establecida, iremos sacando programas en función de los recursos, principalmente del tiempo disponible. Esto es algo que hacemos porque nos apetece y porque nos gusta, y es por esto que si crees que este espacio es una buena idea, te agradeceríamos mucho que nos dejes un like, que des un comentario, que te suscribas y que compartas para que este contenido llegue a más personas. Puedes ver los programas completos en YouTube o escucharnos en cualquier agregador de podcast. También puedes visitar nuestra página web, frikisdelrománico.com, y seguirnos en TikTok, Instagram y Facebook. Para este primer programa, podríamos llamar este programa piloto, abusando de la confianza que te dan los amigos, pues hemos tirado de ellos y es por ello que contamos con la presencia de Eduardo de la Cruz y de José Miguel Navarro, principales impulsores del proyecto Lux Sacra, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar aquí esta tarde, aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. José Miguel Navarro es naturalista, es divulgador, autor o colaborador hasta en 14 libros, entre los que destaca Diccionario, Signos, Símbolos y Personajes míticos y legendarios del Pirineo aragonés, Guía de flores pirenaicas para niños y niñas y, como no, Un año en el Pirineo, averiguaciones y disquisiciones de un naturalista curioso, publicado por la editorial Prames y premio a la edición Félix de Azara de la Diputación Provincial de Huesca. José Miguel, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti, muchas gracias. También nos acompaña Eduardo de la Cruz, cineasta y productor especializado en documentales. En su dilatada trayectoria ha colaborado con Televisión Española, Aragón TV, Diputación de Huesca, Seix Barral y un largo etcétera. Eduardo define sus trabajos como una declaración de amor hacia unos paisajes y escenarios que siempre van con él y que forman parte desde hace muchos años de su territorio emocional. Por destacar algunos de sus trabajos, podemos nombrar Ordesa y Monte Perdido, 100 años de Parque Nacional, también Aragón Inesperado o El Camino de San Úrbez. También Ainie y Sobrepuerto, Caminos del Silencio, donde se recogen los paisajes de la aclamada novela La lluvia amarilla del escritor Julio Llamazares. En su página web, Donde van las nubes, podéis encontrar gran parte de su trabajo. También, Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, gracias a ti, Javier. Chicos, si os parece, vamos a ver el tráiler de Lux Sacra y a partir de ahí empezamos a comentar. No hay divinidad más absoluta ni más poderosa que el sol. Esta es una idea que surge en la especie humana en la prehistoria, cuando el astro rey no solo era la fuente que iluminaba los días y posibilitaba la vida, sino que también marcaba el ciclo del calendario. La física de la luz se convierte en pura metafísica, creando una atmósfera que predispone a la espiritualidad, al anhelo de intimar con lo sagrado. Según la época o la advocación, se dirigía la luz intencionadamente a esas figuras para acentuar la narrativa sobre la vida de Cristo, la Virgen o escenas recogidas en los textos bíblicos. La historia contiene, a menudo, secretos no escritos en crónicas ni pergaminos, porque las incógnitas de sus más profundos motivos siguen ahí, dando cuenta de ciertas realidades que hoy, lo mismo que ayer, permanecen sin documentar, como fruto que son
de un secreto transmitido de viva voz, perdido en el silencio de los claustros o de los viejos salones de piedra. Un misterio arcaico encierra esta luminosidad que recorre paredes oscuras y frías. Ese era el propósito, la búsqueda de algo divino, sublime, intangible, que no se puede atrapar. Esos breves resplandores nos recuerdan por unos instantes la belleza que encierra la vida. Nos habla la elocuencia de la luz. Wow, espectacular la voz de Manuel Galeana. El documental empieza con una frase muy bonita del Alexis de Tocqueville, este pensador, historiador francés: cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad. ¿Qué es Lux Sacra y por qué Lux Sacra? Venga, ¿quién empieza? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Lux Sacra, desde un punto de vista, vamos a decir, absolutamente estricto, es el estudio del uso de la luz en espacios rituales, en espacios sacralizados desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista litúrgico o desde un punto de vista funcional. Eso es en principio lo que es, pero luego resulta que esto ha sido mucho más. Una vez que hemos empezado a trabajar este tema, un tema que prácticamente estaba sin abordar, ya no a nivel autonómico, sino incluso a nivel nacional. Es algo que sorprendentemente no ha llamado la atención a los investigadores pese a su espectacularidad. Pues te das cuenta de que efectivamente, como dice la frase de inicio, esto es algo que nos vincula con el pasado. Al final estamos tratando de decodificar una forma de entender la trascendencia, una forma de entender el pensamiento de pueblos, de personas que llevan mucho tiempo desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues Lux Sacra al final ha sido un proyecto que está funcionando todavía, que ha unido a un montón de gente con muy diferentes sensibilidades y con muy diferentes actitudes, y está siendo, pues básicamente así está siendo una aventura muy interesante, en lo que esto forma parte también. Exactamente, o sea, como bien dice José Miguel, hay que dar las gracias a toda la gente que lo ha hecho posible, que es mucho, es una lista muy larga, y aunque un poco el alma mater de la historia ha sido José Miguel, yo me he tomado muchas licencias a la hora de hacer esto y le he dado un punto de vista a lo mejor muy plástico, en el sentido de que la luz es un mensaje y que se ha utilizado históricamente pues para resaltar ciertas cosas. O sea, digamos que la luz básicamente ha sido un lenguaje utilizado desde muy antiguo. ¿Y por qué Lux Sacra? Bueno, el Lux Sacra, estamos hablando de un término con una etimología probablemente latina, luz sagrada, pero claro, eso es una visión religiosa de la luz. O sea, hay que pensar que la luz, la religión cristiana en nuestro caso, ha utilizado ese mensaje de la luz, porque siempre se ha identificado a Cristo con la luz, el bien con la luz, siempre el mal ha sido la cara oculta, el diablo, ¿no? Pero en otras religiones que no tienen absolutamente nada que ver con la nuestra, pues la luz ha sido como un primer plano primordial a la hora de relatar una historia o a la hora del uso, ¿no? Yo lo veo más así, o sea, prehistóricamente hablando, desde lo que hemos podido grabar en la cuenca del Vero, que estamos hablando de muchos miles de años antes de Cristo, pues evidentemente ya la luz tenía una simbología mágica. Y creo que al final eso es lo más importante por encima del uso que cualquier religión haga de ella. Fantástico.
El documental Lux Sacra, de alguna manera, nos sumerge en la relación del hombre prehistórico respecto al entorno natural y cómo gracias a la observación de los astros aprendieron no solo a orientarse, también a pensar. Gracias a la observación de fenómenos que se repetían de forma cíclica, nuestros ancestros aprendieron a calcular el tiempo. Creo que hoy en día no somos conscientes de la importancia que ha tenido la observación de la naturaleza en nuestra evolución como especie. Sin duda, una de las sorpresas más grandes que ha habido cuando hemos abordado este trabajo es la posibilidad de retroceder en el tiempo. Es decir, cuando te hablan de fenómenos lumínicos en espacios sagrados, pues inmediatamente te viene a la mente el gótico, ¿verdad? El uso de esos grandes ventanales, de la luz iluminando todos los espacios, o el románico en el que la luz incide en determinados elementos para significar un dogma o para realzar determinados eventos. Y la mayor sorpresa que nos hemos encontrado es que esto no viene de aquí, sino que viene de fechas muy anteriores. De hecho, tan anteriores que el primer asoleo que tenemos documentado, y yo estoy casi seguro que es a nivel mundial, es el asoleo que hemos encontrado en la Cueva del Trucho. En la Cueva del Trucho, bueno, primero, habría que explicar qué es un asoleo, ¿vale? Un asoleo Exacto. es aprovechar la luz en un momento significado del calendario, y estamos hablando tanto de fechas astronómicas como de fechas hagiográficas, es decir, de fechas que tienen que ver con determinados santos, obviamente en la cultura cristiana, y cuando esa luz incide tiene que dar sobre un elemento relevante. Es decir, no nos vale con que la luz entre por la boca de una cueva. Tiene que dar en una fecha concreta, en una fecha que simbólicamente nos diga algo, e incida sobre un elemento que simbólicamente nos diga algo. Cuando se reúnen esos dos parámetros, podemos sospechar la existencia de un asoleo. Bien, pues el más antiguo que tenemos documentado es paleolítico. Estamos hablando de hace 12.000 años. 12.000 años durante el Gravetiense, en la Cueva del Trucho, que es la única cueva que contiene pinturas paleolíticas dentro de la provincia de Huesca. Unas gentes aprovecharon la luz equinoccial que entra por un agujero del techo, un agujero natural, y allí justo grabaron un oso. Un oso que sabemos que es un animal totémico, un animal que vincula a los vivos con los muertos, en fin, la simbología del oso es muy compleja y muy interesante, quizá no proceda a explicarlo aquí, pero sí que es verdad que cuando se reúnen esos dos elementos tenemos la certeza de que aquella gente quiso transmitirnos algo, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, o sea, es aprovechar la luz en fechas relevantes y que esa luz incida sobre elementos significativos que en esa cueva es un oso, pero que luego durante el barroco atraviesan una corona de una talla, ¿no? Eso es lo que hemos documentado, eso es lo que hemos encontrado, y sorprendentemente lo que parece una excepción al final resulta una norma. Es decir, no es algo que se circunscriba a una determinada época, no es algo que se circunscriba a una determinada cultura, sino que es algo que homogeneiza a muchas culturas de todo el planeta, y que hemos tenido la suerte de que en la provincia de Huesca pues prácticamente se nos dan todas las variables, desde la prehistoria hasta el barroco. Fantástico. Sí quería aportar un detalle, y es que creo que la curiosidad es una herramienta que probablemente la llevamos genéticamente desde la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, igual que a nosotros nos puede llamar la atención estos fenómenos de luz, esa magia de la luz, esa elocuencia de la luz, a la gente de la prehistoria es exactamente lo mismo, ¿no? Incluso con mayor motivo, porque el desconocimiento, el nuestro actual, es ínfimo con respecto a lo que es el cosmos, con respecto a qué es el Sol y el planeta y todo lo que tenemos alrededor. A lo mejor conocemos el 0,5% de lo que deberíamos, pero fíjate en la prehistoria hace 10.000 años, cuando no había ningún conocimiento, pero estaba la curiosidad. Y la curiosidad también invita a investigar, invita a querer saber, invita a movernos.
Sí que es verdad que probablemente la gente de la antigüedad dependía de la observación porque era su subsistencia. O sea, la gente de antiguamente, incluso de 2 generaciones hacia atrás, eran muchísimo más observadores que nosotros, porque en gran medida dependía su vida casi, sobre todo la gente que vivía, que era nómada, que dependía de esa naturaleza que le envolvía. Por necesidad tenían que ser mucho más observadores que nosotros. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar ahora un momentín un pequeño corte del documental donde nos habla el astrofísico Alberto Marcos, precisamente sobre esto que comentabas, ¿no? Sobre la importancia de los equinoccios. El hecho de que el eje de la Tierra está inclinado es una maravilla porque da lugar a las estaciones. Si el eje de la Tierra fuese vertical, estuviese perpendicular a la eclíptica, no habría estaciones y probablemente no tendríamos agricultura. El hombre ha sentido una especial veneración por el punto donde empieza la primavera, porque es cuando renace la naturaleza. Qué importantes los equinoccios, ¿no? Qué importante cualquier tipo de evento que tiene que ver con las estaciones. Es verdad, los equinoccios son muy importantes, es el momento en que se iguala el día con la noche, es el momento donde durante el equinoccio de primavera empiezan a crecer las cosechas y durante el crecimiento de otoño es la época de recogida, es decir, son fechas relevantes dentro de lo que es la dinámica la dinámica vital de las comunidades humanas, pero otra cosa de la que nos hemos dado cuenta es que desde un punto de vista simbólico o desde un punto de vista al menos trascendente, la fecha realmente relevante es el solsticio de invierno. Ya durante la prehistoria, estamos hablando de por lo menos del Neolítico, la mayoría de los dólmenes que tenemos en el Pirineo se orientan al solsticio de invierno. Algunos de los asoleos más significativos tienen su punto de arranque en el solsticio de invierno y cuando hablamos de los equinoccios hablamos de culturas que astronómicamente están bastante más avanzadas. ¿Por qué? Pues porque al contrario de lo que piensa la gente, todo el mundo tenemos claro que a partir del equinoccio de otoño el sol empieza a declinar, llega un momento que es el solsticio de invierno, a partir de ahí empieza a subir. Eso simbólicamente es impecable, porque es la vida vuelve otra vez a ganar terreno a la muerte. La luz gana terreno a la oscuridad y bueno, eso es algo que en todas las culturas está. Y por tanto eso se sacraliza. Y se sacraliza desde un punto de vista simbólico. Es decir, una cosa es las actividades funcionales, el día a día, que lo marcan los equinoccios, porque es allí cuando son puntos relevantes dentro de los desde un punto de vista metafísico, la fecha relevante sin duda alguna y la que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de estudiar este tipo de eventos es el solsticio de invierno, sin duda. No solo aquí, en muchísimas culturas de todo el planeta. Sí, además yo creo también un poco, por no añadir más lo que ha hecho José Miguel, que ya lo ha dicho prácticamente todo en este sentido, no deja de ser son ciclos que se repiten permanentemente. O sea, esto es, no sabemos realmente, cuando hablamos de la historia de la humanidad o de la historia del cosmos, es que estamos en pañales, o sea, no tenemos ni idea. Y cualquier cosa que estamos diciendo ahora, dentro de 50 años, no servirá. Y habrá que añadir y empezar a borrar y añadir cosas nuevas. Al final las estaciones, los solsticios, los equinoccios no dejan de ser ciclos que se repiten permanentemente y nos permiten marcar fechas concretas en los calendarios, establecer una serie de rituales, vamos a decir así, que nos marcan un poco el ritmo de la vida. Yo lo veo un poco así de sencillo. Sí, bueno, pero que a nuestros ancestros también les marcaban los recorridos que iban haciendo durante todo el año y al final todos estos recorridos son los que definen estos lugares sagrados, ¿no? Por donde accedía la luz.
bueno, un poco lo que dais a entender en el documental es que todas estas representaciones que se ven en estas cuevas prehistóricas y que también habéis documentado, lo que nos sugiere es un código universal muy anterior a cualquier cosa que se nos pueda pasar por la mente, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, cuando estuvimos, sacaba José Miguel imágenes de la cuenca del Vero, donde se ven representaciones solares. Paradójicamente coinciden con lugares muy distantes donde esa gente seguramente no había estado nunca, y es como, no sé, una simbología que está por encima de lenguajes. O sea, es decir, ¿cómo es posible que un tío en las antípodas sea capaz de hacer una representación solar? Y lo mismo que una tribu africana o lo mismo que en el desierto del Sahara. O sea, ¿por qué? Es un código cerebral. O sea, ¿por qué esa representación es tan clavada como si todos interpretáramos que hay que dibujarlo o representarlo así, ¿no? Hay una teoría muy interesante que es la del subconsciente colectivo, que cada vez nos lleva más a esto. Es decir, cuanto más nos retrotraemos en el tiempo, más próximos estamos a nivel mental. Me explico. Para los pueblos paleolíticos y neolíticos de la península ibérica, igual que para los del centro de Asia o para los africanos, los eventos astrales que sacralizaron o que les dieron vida son prácticamente los mismos y la forma de interpretarlos son iguales. La forma de interpretarlos. Luego ya las diferentes culturas van evolucionando por separado y cada vez llegamos a cosas más concretas, ¿no? El ejemplo más claro es, pues, por ejemplo, todos los fenómenos lumínicos que tenemos documentados en el barroco. Ya tenemos toda la influencia de todas las culturas anteriores, incluida, por supuestísimo, la cristiana, y ya no tiene nada que ver eso con otro tipo de representaciones que tenemos en otros lugares del planeta. Pero conforme vamos yendo hacia atrás, cada vez nos parecemos más, tanto a nivel simbólico como a nivel mental. Y eso es interesantísimo. Eso es todavía es algo que deberíamos pensarlo, ¿vale? El hecho del subconsciente colectivo y que todos partimos de una misma base y que todos somos iguales y que posteriormente evolucionamos, es algo que nos debería hacer pensar y que es muy útil para la sociedad en la que nos encontramos ahora mismo. Hablando con Pilar Utrilla, que es la jefa de arqueología que estuvo un poco en las investigaciones de la cuenca del Vero, venía a decir que, por ejemplo, la representación de las manos en las cuevas es algo mundial. O sea, en casi todas las cuevas del mundo hay representaciones de las manos de la gente que pasó por allí o que vivió allí una temporada, pensando que era gente nómada que estaba de paso. Pero también queda un poco la impronta, digamos, de que la huella es el tomar posesión de un espacio, ¿no? Si yo hago una representación de una mano en una cueva, estoy diciendo, aquí vivo yo. O sea, es como una firma, un contrato, por así decirlo. La firma de las escrituras de que la cueva me pertenece. Pero es curiosísimo esto, porque es igual que este ejemplo de las cuevas, está el ejemplo de las representaciones del sol, el ejemplo de mucha simbología que en el amplio espectro de infinidad de sitios distantes, que no puede ser que esa gente haya estado o haya dejado de estar, porque es imposible en el tiempo, pero sí coincide, la representación artística es prácticamente calcada. Fantástico. Chicos, ¿por qué es tan importante la zona del Vero, la cuenca del río Vero aquí en la provincia de Huesca? ¿Qué importancia tiene? Pues en realidad no lo sabemos. Se supone que reúne o reunió en su día una serie de características tanto orográficas como paisajísticas, como faunísticas, como botánicas, que favorecieron la presencia humana secular desde la prehistoria. En realidad no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que, y luego también es verdad que la propia orografía ha favorecido la conservación de sus espacios. Es decir, probablemente hubo durante el Paleolítico gente viviendo en la olla de Huesca, probablemente sí, ¿vale? Pero luego ha habido tal presencia humana durante siglos que esas huellas han desaparecido, han sido borradas. La cuenca del río Vero es una cuenca muy agreste en la que en aquella época pues debía ser relativamente fácil vivir, cazar por los paisajes que todavía se conservan y que ha llegado hasta nosotros. No es que sea algo, es una cápsula en el tiempo la cuenca del río Vero.
yo por lo menos lo veo así. Hay que pensar un poco también que hablando un poco, como dicen, yo utilizo expresiones y conocimientos de gente que sabe mucho más, evidentemente, que es esto que yo. Y los arqueólogos, la gente que ha estudiado este tema de la cuenca del Vero, lo que viene a decir un poco es que esa gente era gente de paso, que lo que buscaban eran lugares donde fuera fácil el vivir abrigado en esos abrigos rupestres, el tener agua cerca, el tener caza. Eso hace un poco de embudo, ese viaje del río Vero, por esos lugares donde probablemente sería bastante fácil cazar, bastante fácil refugiarse. Y esta gente probablemente con el paso del tiempo sí salió a campo abierto, ¿no? Pues como los animales. Hay que verlo un poco así. Al final, al principio buscaban un refugio, que se lo daba a esas cuevas, y luego poco a poco fueron tomando posesión o ocupando otros espacios más abiertos, más expuestos. Pero la cuenca del Vero es que reúne todas esas condiciones, como dice José Miguel, orográficas, que es que son ideales, ¿no? Para esa época. Por eso está lleno de pinturas, pues eso, hay un montón de abrigos con representaciones artísticas, porque es un lugar que en ese sentido es un paraíso. La salida natural hacia la Hoya es por ahí, o sea, cuando bajamos del Pirineo, digamos, en la línea más fácil de atravesar es a través de eso, ya de ahí saldríamos al Alquézar y ahí ya saldríamos a la Hoya de Huesca. Hay algunas representaciones de manos que coinciden con gente de la otra vertiente del Pirineo, son muy parecidas. Pilar Utrilla vuelve a mencionar que es muy probable que esa gente nómada hiciera 100 y pico kilómetros en cuestión de días andando, buscando sobre todo lugares que les fueran propicios para vivir de una forma más fácil, ¿no? Vamos a ver otro vídeo, en este caso José Puente, hablando sobre la luz en los templos. La luz natural accede a través de los vanos, de una manera ajustada al espacio. ¿Cómo se ajusta al espacio? A través de los abocinamientos, de los derrames y de los resbalones o los planos inclinados de los alféizares. Unos y otros se ajustan a los fustes, a las aristas de las pilastras. La piedra también ha sido modelada con una precisión absoluta, al milímetro, para conducir la luz. La cultura romana era conocida por de alguna manera, asimilar gran parte de la tradición eclesiástica de los pueblos que iba conquistando, que es una tradición que también recoge el cristianismo una vez se convierte en la religión oficial del imperio. Una religión que en nuestro caso se alimenta pues, de creencias pues, de judíos, de íberos, celtas. Como no podía ser de otra manera, el románico recoge también esta tradición, una tradición de alinear sus construcciones, sus edificaciones, precisamente con el sol, ¿no? Con la luz, y eligiendo para emplazar sus iglesias en lugares que ya habían sido utilizados durante miles de años, precisamente para esto mismo, sacralizar estos lugares paganos, como tú decías antes, José Miguel. Al final, volvemos a los mismos lugares. ¿Qué tienen estos lugares para que generación tras generación, durante miles de generaciones, sean considerados lugares tan importantes? Bueno, pues al final la luz, como hemos hablado al principio, es una metáfora vital. O sea, es decir, la luz es la vida y cada uno la interpreta, cada cultura la interpreta de una manera diferente. Llega el cristianismo, sincretiza, reconvierte las culturas preexistentes y hace nacer a Cristo en el solsticio de invierno. O sea, eso ya de entrada es una declaración de intenciones, el hacer nacer a Cristo en el solsticio de invierno. A partir de allí introduce una serie de circunstancias que hasta entonces nos habían dado. Es decir, hasta la llegada del cristianismo, los templos están orientados siguiendo eventos astrales, fundamentalmente solsticios y equinoccios. Y eso, a determinada latitud, es muy fácil de predecir, ¿vale? Es decir, el sol en el solsticio de verano sale a 60 grados con respecto al norte, y el solsticio de invierno a 120 grados con respecto al norte. En ese rango nos movemos. Los templos cristianos también,
Y la orientación es fundamental, determinante. Es decir, no vamos a saber entender las iglesias románicas hasta que no sepamos interpretar por qué están orientadas a determinados grados con respecto al norte. Y están bien para conmemorar eventos astrales, y en esto estamos solsticios o equinoccios, o bien determinados eventos agiográficos. Esa es la variante que introduce el cristianismo. Por ejemplo, si una iglesia está orientada a 90 grados, 90-95 grados, y está abocada a San Martín, y nosotros sabemos que el día de San Martín, durante un momento determinado de la mañana, el sol aparece en esos grados en el horizonte, evidentemente ahí hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad de marcar un día concreto, que es el día en el que se aboca la iglesia. Eso es lo que introduce el cristianismo. Hasta entonces estábamos aprovechando eventos astrales, pero no eventos que tienen que ver con la geografía de los santos. Entonces, se nos abre mucho más el abanico. Es mucho más difícil interpretar lo que nos quisieron, aparte de que el fenómeno evoluciona, ¿vale? Desde un punto de vista simbólico, los solsticios y los equinoccios, ya lo hemos hablado, es el triunfo de la luz sobre la muerte, sobre las tinieblas, y es un evento cíclico que la gente celebra porque ellos saben que han logrado sobrevivir un año más a la muerte, un ciclo más a la muerte, una vez que sobrepasan el solsticio de invierno, pero cuando determinadas iglesias están orientadas siempre en un rango entre 60 y 120 grados para la latitud en la que nos movemos. A partir de allí, todos esos grados de azimut hay que saberlos interpretar. Y no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque ha habido muchas variaciones, porque nos faltan elementos de juicio, es decir, la mayoría de las iglesias estaban pintadas, tenían dibujos, tenían frescos en los que probablemente incidiría la luz en un momento determinado. Todo eso ha desaparecido y a partir de ahí lo único que podemos es intuir. Pero el cristianismo no inventa nada. El cristianismo lo que hace es aprovechar todo lo que había anteriormente. Y lo que has comentado antes de las necrópolis, hasta el siglo XVIII, todas las sepulturas, no cabe otra posibilidad, se orientan con la cabeza a poniente y los pies a sol naciente. Es una norma. ¿Por qué? Pues porque los muertos, los fallecidos, tienen que mirar a la luz. No pueden mirar a las tinieblas. A nadie se le ocurriría jamás orientar una tumba al norte. Jamás. Eso es condenar ese alma a que vague eternamente en la oscuridad. Todo ese tipo de cosas. Llega la ilustración, llega el pensamiento crítico, el pensamiento científico, y todas esas cosas se desechan porque se consideran pues simple superstición, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues ya no tienen ningún valor ni ningún sentido más allá del que le estamos otorgando con este tipo de estudios. Pero hasta esa fecha, todo esto es absolutamente relevante y fundamental para cualquier edificio, para cualquier enterramiento, para cualquier lugar sacralizado. Fantástico. Sí, hay que pensar también un poco que todo lo que hablamos de la construcción de las iglesias del románico, siglo X, XI, XII, es curiosísimo, ¿no?, que las herramientas siguen siendo las mismas que utilizaron los romanos 1000 años antes, porque tienen una precisión pues casi absoluta, ¿no? Alberto Martos comentaba que él hizo su tesis doctoral en las iglesias del Serrablo, como parte del Camino de Santiago, que también recorrió, haciendo mediciones, y es que había un grado de diferencia con respecto a los instrumentos actuales, ¿no?, de medida. Entonces, claro, cuando haces algo tan bien, eso permanece en el tiempo y ese sistema se sigue implantando en las culturas que vengan detrás, lo siguen, digamos, refinando, pero al final la base sigue siendo la misma, ¿no? Y llama la atención las orientaciones, ese cálculo, digamos, rústico de su momento, y que está conseguido perfectamente. Fantástico. En la comarca pirenaica de la Ribagorza nos encontramos con un ejemplo muy paradigmático, el monasterio Santa María de Obarra, el cual ya aparece citado en el año 800. Se trata de una obra edificada por maestros lombardos, los cuales utilizaban un estilo constructivo conocido como románico primitivo o primer románico, y en palabras de Ángel Noguero, director del Museo Diocesano Monfort Barbastro, fue un núcleo de cultura cósmica. Vamos a escuchar un momento a Ángel Noguero y comentamos.
Siempre todos los monasterios se van situando a la vera de los ríos y al mismo tiempo sirve como lugar en muchas ocasiones de repoblación. Al pie de la sierra de Sis, en la orilla izquierda del río Isábena, aparece citado ya desde el año 800. Realmente era un núcleo de cultura, no solo escrita, sino un núcleo de cultura cósmica. Los monjes benedictinos la utilizaron como espacio astronómico para crear los calendarios. Estaban presentes en esa fecha y en ese momento para marcando desde ahí las lunas hacia el domingo de Pascua, con lo cual marcaban todas las fiestas de todo un año. En los plenilunios, segundo y tercero de otoño, un rayo de luna entra por la ventana principal del ábside e ilumina el interior de la iglesia para no volver a aparecer hasta el año siguiente. A partir de entonces se podía retrasar o adelantar la siembra, las plantas, etcétera, las cosechas, porque todo iba en función de ese calendario. Volvemos a lo mismo, ¿no? El sol, los efectos cósmicos siguen marcando el ritmo de la vida del ser humano. Vamos a pensar un poco que los monasterios, estos de los que hablamos, eran un poco las universidades actuales, ¿no? Claro. Los monasterios donde se concentraba toda la cultura, eran lugares de intercambio, digamos que la gente más evolucionada, porque también se dedicaba a esto, no estaba en el campo cultivando, sino que dedicaba un poco al estudio, a los manuscritos, a copiar libros, a esa información que allí se iba copilando, ¿no? Entonces, evidentemente, estos lugares reunían a la gente más avanzada culturalmente. Y claro, ellos marcaban porque tenían un conocimiento que la gente que de puertas afuera de ese monasterio pues ya tenía bastante con dedicarse a la ganadería y la agricultura como para hilvanar más cosas. Evidentemente, la gente... Y luego también yo creo que este tipo de monasterios que también tenían vinculaciones con otros, una especie de red cultural, donde había un intercambio evidentemente religioso y al final ese es el soporte de todo, pero también estaba la cultura como lugares que irradiaban esa cultura. Totalmente de acuerdo. Sí, yo querría aportar el tema de Obarra es algo absolutamente sorprendente y probablemente único. Me explico. Obarra funciona como un calendario lunisolar. Y para que un edificio funcione como un calendario lunisolar, los cálculos que se han tenido que hacer han tenido que ser absolutamente exhaustivos. Pero no solo eso, no solo eso. El que conozca Obarra y sepa dónde está, que está en el fondo de un valle, sabe que el Sol, desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto, creo recordar, atraviesa un único collado que está orientado a unos grados concretos, que es el mismo que atraviesa la Luna. Es decir, no solo estamos hablando del edificio, sino que estamos hablando del entorno geográfico que lo rodea. Y eso es lo que conocemos como geografía sagrada. Es tan importante el monumento como el entorno geográfico. Es decir, el paisaje es tan relevante y tan importante como el propio edificio. Y esas condiciones se dan en muy pocos lugares. Obarra es un lugar que merecería un estudio mucho más exhaustivo del que se ha hecho por parte de la Universidad de Zaragoza, por parte de catedráticos de Historia y de Arte de la Universidad de Zaragoza, pero Obarra es un lugar absolutamente sorprendente en este aspecto que estamos hablando. Estos códigos de luces y sombras de los que hablabas, José Miguel, pretenden crear un espacio para la espiritualidad, de alguna manera para intimar con lo sagrado. El ritual de orientación establece una relación con el edificio que de alguna manera, por lo que insinuáis en el documental, intenta simular el universo dentro del edificio. Y al final el objetivo es transmitir una serie de conocimientos
sagrados, algunos de los cuales, de estos conocimientos, se han perdido. De esto precisamente nos hablaba Anabel La Peña en el documental. Vamos a escucharla un momento. Queda documentado que son estos elementos tan importantes de iluminar determinados espacios o que la luz incida en determinadas épocas del año, en los solsticios, en los equinoccios y demás, pero el por qué se habían abierto unas ventanas o habían tenido unas orientaciones con el paso de los tiempos y los cambios de mentalidad dejó de ser importante, y ese tipo de documentaciones no suele desaparecer, ¿eh? Entonces, el fenómeno es ahora que se está pudiendo recrear cómo estos asoleos, en los últimos 25 o 30 años, salvo el caso quizá de San Juan de Ortega en Burgos, que está documentado desde hace más tiempo, se están redescubriendo ahora. Documentación es prácticamente muy difícil que nos haya quedado del siglo XI, del siglo XII, sobre este tipo de fenómenos de la luz. Lo que no es luz no es bueno, lo que no es luminoso no es bueno, y por lo tanto la oscuridad es el reino del mal, es el reino del pecado, es el reino de la maldad. Y este discurso va a estar muy presente en el mundo medieval y de alguna manera, será un discurso que imperará en la cultura europea hasta la llegada de la luz y cambiará todo. Dice San Agustín en las Confesiones hacia finales del siglo IV, la misma luz, que es la reina de los colores y que hace visible todo esto que vemos, de día me viene a engañar, sin yo sentirlo, ni estar atento a sus engaños. Entra tan sutilmente y con tanta vehemencia que si de repente faltase con deseo se buscaría. El núcleo de una iglesia es el altar mayor. Este suele estar colocado al este y la cabecera orientada igualmente hacia el oriente. De tal modo que las luces procedentes del naciente nos van a deslumbrar. Los hombres medievales, tanto los románicos como los posteriores, supieron esto y sincretizaron esa idea orientando los templos hacia el sol que se levanta. Los templos románicos en concreto están todos orientados al este, porque esperan que el sol, que es la divinidad, que es Cristo, cada día vuelva a salir del inframundo, se levante para que en el atardecer vuelva a caer otra vez a ese mundo de tinieblas, pero saben que volverá a surgir. Es uno de los pilares básicos del cristianismo, que es el pilar de la muerte y resurrección, puntualizado en lo que es la luz. Un ciudadano de hace 10 siglos, o 12 siglos, o 13 siglos, cuando entraba en un edificio de ese tipo, entraba para ser evangelizado. Cada una de las imágenes que estaban talladas sobre los capiteles o pintadas en los ábsides tenían una función narrativa muy particular. La luz es el bien y la oscuridad es el mal. Es una máxima universal y para todas las culturas. Sí. Explicarnos ahora un poquito cómo ha sido hacer el documental, porque yo sé que no ha sido fácil, pero los que nos estén escuchando creo que no se pueden hacer una idea de lo complicado que ha sido. ¿Cuánto tiempo lleváis? Porque el proyecto está inacabado todavía. O sea, ahora se puede ver el documental, pero estáis con más proyectos. Bueno, sí, este ha sido el un proyecto... trabajo... No, venga, tira, Eduardo, José tú. Miguel. Tira. La idea yo creo que ya lleva más de 4 años en la mente de José Miguel, quizá 5, algo por ahí, cerca de 5. Este es un trabajo que no se acabaría nunca porque siguen saliendo nuevos lugares
y a medida que vas avanzando y conociendo un poco más, pues aparecen más lugares, porque uno cuando va buscando algo siempre encuentra. Yo cuando arranqué con esta historia nunca había caído en la cuenta de estos fenómenos de luz, nunca. Y entonces, claro, cuando entras en una iglesia, pues ¿en qué te fijas? Un poco en el altar mayor, haces un recorrido por una catedral, pero no estás pendiente de lo que va a hacer la luz, porque no lo llevas mentalmente consciente, ¿no? Entonces, te limitas un poco a eso, haces una visita turística guiada o por tu cuenta y a la media hora o una hora estás fuera. Y no te da tiempo ni a apreciar ni qué va a pasar y luego que coincida con que sean los días apropiados para que la luz esté haciendo su trabajo, cosa que no suele pasar casi nunca y menos cuando vas de turista, ¿no? Como decíamos antes de la luz y el bien y el mal, evidentemente, o sea, cuando uno está despierto, que es durante el día, es consciente de lo que está haciendo, tiene un poco controlado su actividad. Cuando uno está durmiendo de noche, realmente es otro enigma. No sabemos qué ocurre, ¿no? Es una actividad cerebral que sigue viva, pero nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Esto es el mismo aprovechamiento que ha hecho la religión, ¿no? El tema de las tinieblas y el tema de la luz, ¿no? Cuando hablamos de la muerte, también se traduce en que cuando ves la luz al final del túnel, bueno, es que tiene tantas simbologías, tantas metáforas, tantas interpretaciones. Es inabarcable esto. Sí, bueno, nada, simplemente lo que nos comentaba, al final este tema es muy propicio para divagar, ¿no? Entonces, a lo mejor nos preguntas una cosa y nos vamos por otro, sin por otro problema. lado, pero bueno, ya supongo que nos podrás disculpar a tú y los que nos estén viendo. Volvemos al inicio. ¿Cómo se graba esto? Bueno, yo empiezo a trabajar este tema. Parte de un momento concreto en el que yo veo de forma absolutamente sorprendente, ojiplático, soy espectador de un asoleo sin buscarlo en la ermita de San Juan de Busa. Veo que aquello no es normal y que desde luego ahí hay una intencionalidad que se me escapa y a partir de ahí, bueno, pues empiezo a tirar de un hilo que se rompe continuamente, pues porque lo que hemos hablado al principio en realidad es que hay muy poco investigado sobre este tema y desde luego no hay nada de forma sistemática, ¿no? O sea, es decir, se investiga San Juan de Ortega, se investiga la ermita de San Bartolomé del Cañón del Río Lobos, Santa María de Tera, pero no se pone todo en un contexto tanto histórico como simbólico. No lo hay. O no nos consta que lo haya. Bien, pues a partir de ahí yo empiezo a tirar del hilo. Y lo primero que me doy cuenta es que eso hay que grabarlo. Es decir, eso es un fenómeno dinámico. El sol no se está quieto, el sol se mueve. Y a la vez que se mueve el sol, se mueve la luz. Entonces, bueno, pues me pongo en contacto con Eduardo. Me pongo en contacto con Carlos Martín, que son dos de las productoras que han estado trabajando, porque como le gusta decir a Eduardo, y es absolutamente cierto, el sol es muy mal actor, y basta que queramos que haga una cosa para que aquel día no lo haga. Estoy hablando de nubes que se meten por medio, en fin, una serie de circunstancias. Bien, al final conseguimos grabarlo, pero claro, la mayoría de estos fenómenos están pensados para una vez al año. Entonces tenemos el tiempo acotado. Y bueno, pues nuestras otras obligaciones laborales, personales, no nos permiten estar tal día a tal hora, ¿no? El que nos marca las cartas solares que deberíamos estar allí. Hemos tenido una pandemia de por medio, es decir, no está siendo fácil, pero por eso mismo está siendo muy bonito. O sea, a mí personalmente todas las cuestiones técnicas es una cuestión que Eduardo os contará. Yo allí no me meto porque no tengo ni idea, pero simplemente decir que está siendo una aventura muy chula, que estamos conociendo gente muy interesante, que está aportando mucho y al final lo único que se va a quedar va a ser que vamos a incrementar en mucho el patrimonio cultural e histórico, en este caso aragonés, porque nos hemos circunscrito a esta área geográfica, ¿no? Pero que no nos olvidemos que esto es patrimonio, ¿eh? Esto es patrimonio intangible y es un patrimonio de una altísima calidad, de una belleza excepcional y que bueno, pues que hemos sido los primeros. Hemos sido los primeros de ponerlo en valor y de darlo a conocer. Sí, yo creo que también es... Perdona, Javier, lo que dice José Miguel también es cierto. O sea, nosotros, desde mi punto de vista personal,
ha sido un aprendizaje a volver a mirar, a entender cosas que no comprendía. Y creo que en cierta medida hemos perdido, por un lado, la gran capacidad de observación que tenían nuestros antepasados a nivel de naturaleza, ciclos solares, pero a nivel nuestro ya el volver a aprender a mirar. O sea, cuando entramos en una iglesia, en un lugar de estos, aún no sabiendo incluso en qué ciclo estamos, sí tener en cuenta esto, porque ha sido fundamental. Muchas iglesias habría que reescribir parte de la historia y darle muchísimo más énfasis, importancia a la luz, porque la tiene. Ya no es solo los frescos o un retablo o el tipo de construcción, sino que muchas cosas están en función de lo que hacía la luz dentro. Y eso creo que está poco subrayado. Decías antes, José Miguel, que está tan poco estudiado estos fenómenos que habéis tenido que inventar términos y palabras para describir varias cosas. Sí, primero, ¿cómo llamamos cuando la luz incide sobre una talla? ¿Cómo la llamamos? Es el sol el que tiene que ver ahí, evidentemente. Entonces, bueno, pues por ejemplo, llamamos a soleos porque es un término que viene de la arquitectura, es un término arquitectónico que se refiere a cuando una fachada o un elemento de un edificio pues recibe la luz durante muchos días, durante muchas horas al día, ¿no? Eso es una fachada asoleada. Bien, pues el término asoleo lo hemos tenido que adaptar, digamos. Luego hay más, por ejemplo, pues el término reflejo solsticial. Determinados eventos que se producen en una fecha al año luego tienen su reflejo en fechas posteriores, no siempre, depende un poco de cuándo se producen. Entonces, todo ese tipo de cosas, buscando literatura, no hay nada al respecto, no hay nada. Por lo menos en castellano, que es el idioma que controlo. Entonces hemos tenido que inventar determinados términos que, bueno, no sé si tendrán fortuna o no, pero es lo que hay, es con lo que estamos trabajando. Y bueno, pues yo creo que al final se acabarán entendiendo, se acabarán asumiendo. ¿Queréis añadir algo más que penséis que nos hemos podido dejar por alto? Ahora os pregunto cómo se puede ver el documental, sobre el libro que estáis preparando también, pero a nivel de núcleo de lo que es el documental, Lux Sacra, todo este aprendizaje, yo lo he visto ya 4 o 5 veces. Me fascinó el día que lo disteis en el Teatro Olimpia de Huesca. Claro, en un escenario así, pues la verdad es que impresiona, ¿no? Además con el sonido que tiene. Pero, ¿pensáis, si queréis añadir algo más, cualquier cosa que penséis que nos hemos podido dejar? No, yo simplemente decirte que conforme vamos trabajando el tema, y ahora mismo que estoy yo metido completamente al 100% en el libro que tiene que salir para diciembre de este año, sorprendentemente siguen saliendo. Y siguen saliendo asoleos que me niego a no reflejarlos. Ya. Es decir, cuando ya tengo el guión del libro terminado, cuando ya tengo el índice hecho y estoy trabajando sobre eso, siguen apareciendo cosas que son absolutamente relevantes y que va a haber que estudiarlas sobre la marcha. Ahora tengo menos de 6 meses para hacerlo, pero hay cosas que me niego a dejarlas para una segunda o una tercera edición que probablemente igual no se hace nunca. Vale, ¿cómo puede ver la gente el documental? Bueno, el documental es parte de ese 50% Bueno, sí, de Lux sí, Sacra. si puedes, habla un poquito del proyecto en su conjunto, perdona, sí, Eduardo. Sí, no, el proyecto es un poco complementario por una parte visual y por otra parte la parte escrita. Y creo que una cosa tiene que ir con la otra porque ayuda mucho más a entenderlo. Aunque la imagen a veces habla sola y no cuando ves lo que hace la luz atravesando un retablo y contando una historia, señalando ciertas figuras que están puestas allí en función de lo que hace la luz en ese viaje. Pero sí necesitas un texto que de alguna forma te dé el contexto, por así decirlo, del lugar, de la fecha, de por qué se hace. Es una forma de explicar. Pero yo creo que en este sentido una imagen vale más que 1000 palabras, es perfectamente aplicable
porque efectivamente, como dice José Miguel, la luz lleva un dinamismo que con una fotografía la congelas y necesitas simplemente dejarlo que corra, que viva y reflejarlo a través de una cámara. Ha sido un proyecto muy interesante, desde luego. Es un proyecto que ha tenido, no voy a decir altibajos porque no han sido altibajos, pero sí dificultades en el sentido de que se ha prolongado mucho en el tiempo, que es complejo porque te limita, vas limitado a qué días puedes grabar. O sea, una entrevista la puedes hacer cualquier día, pero el tema de grabar al sol, pues vas a unas fechas determinadas, que el día te acompañe. Muchas veces hay que pegarse un madrugón potente para llegar allí antes de que ocurra y que luego se den un montón de condiciones para que efectivamente suceda, ¿no? Y lo puedas filmar. Muchas veces las cámaras, en este caso, estás trabajando con un umbral crítico, porque precisamente lo que querían los antiguos que hicieron estos fenómenos, buscaban que la luz predominase sobre la oscuridad. Pero eso a una cámara no le gusta. A las cámaras le gusta la luz, igual que a un pintor. Entonces, ahí está la complejidad, que muchas veces, evidentemente, para resaltar la luz sobre la oscuridad tienes que rebajar ese umbral de la luz, a la hora de fotográficamente hablando, para resaltarlo. Luego, como dice José Miguel, hemos conocido a un montón de personas en ese viaje, ¿no? En búsqueda de la luz, muy interesante, que siempre aportan, porque cada las personas, todos tenemos una perspectiva que creo que suma, ¿no? Y en este sentido, cuanto más gente escuchas, especialistas en este campo, que de hecho muchos se sorprendieron de que estuviéramos grabando esto porque tampoco se había hecho nada, y estamos hablando de gente como Belmonte, como astrofísicos, que sí se han grabado cosas en Egipto en referencias a la luz y se han grabado cosas de las pirámides y de otras culturas, pero a nivel nacional no había nada hecho, ¿no? Entonces, claro, esa suma de impresiones, de perspectivas, creo que globalmente componen un puzzle muy bonito que es Luz Sacra. Fantástico. ¿Cómo puede hacer una persona que quiera ver bueno, en YouTube, en redes sociales sí que hay varios fragmentos, hemos puesto durante el espacio de hoy algunos fragmentos, pero si alguien quiere disfrutar del documental completo, ¿cómo lo puede hacer? A ver, a día de hoy, Aragón Televisión lo tiene en su parrilla. No sé la fecha de cuándo lo va a estrenar, probablemente en el mes de marzo. Ahí se podrá ver, está en online. O sea, Aragón Televisión tiene igual que Televisión Española, una parrilla online donde se puede acceder al contenido. Y luego en el propio libro de José Miguel habrá un código al final, pero vamos a intentar que sea un pendrive mejor. Eso mañana lo hablaremos, intentando que dentro del libro tengas acceso a la propia película. Y entonces puedas disfrutar del libro, de los textos, de empaparte de esa historia, de conocer en profundidad los porqués y luego lo puedas visualizar, ¿no? Fantástico. ¿Algo más que añadir, José Miguel? No, yo simplemente darte las gracias por la Gracias a oportunidad. vosotros. Ha sido un placer y además siendo el capítulo piloto, a partir de aquí ya te auguro todos los éxitos del mundo. Y seguro que sale gente mucho más interesante quizá que nosotros, que puedan... Bueno, bien, al final cada uno en nuestro espacio pues tratamos de aportar, ¿no? Decir simplemente que ha sido un proyecto muy chulo, muy interesante que está siendo, que gracias a Eduardo, porque desde el minuto cero se prestó a colaborar conmigo, a madrugar, a viajar, a hacer kilómetros, a meternos por sitios que no deberíamos meternos a las 5 de la mañana. Y bueno, pues que el resultado al final se concretará como muy tarde, el día 31 de diciembre de este año. Ese libro, que se va a titular Lux Sacra, que lo va a publicar Prames y que además ha recibido un premio a la edición por parte de la Diputación de Huesca en los premios Félix de Azara. Bueno, pues antes del día 31 de diciembre ese libro estará en la calle y con él estará también el documental íntegro, ¿vale? Que es un poco la idea inicial, aparte de que el documental luego vuele por sí solo y esté en Aragón Televisión o se pueda ver en YouTube o lo que sea. La idea inicial y para la que hemos trabajado es que este documental sea, como dice Eduardo, un 50% del trabajo. Luego también estamos trabajando en otro tema
porque como hemos dicho, a lo largo de estos 5 años hemos conocido gente muy interesante y entre otros muchos que hemos conocido está Iván, que Iván es un fotógrafo extraordinario, que hay mucha gente que hace fotografías extraordinarias, pero no toda la gente tiene la visión espacial que tiene Iván. Y de verdad, hace unas fotos que son emocionantes. O sea, ya nos sorprenden, emocionan. Entonces, vamos a tratar también de que acompañando al libro y al documental se haga una exposición itinerante. Es algo que está todavía en el aire, es algo que cuesta dinero, que habrá que buscar financiación, pero que yo creo que sería el complemento perfecto para este trabajo y el colofón de lo que sería el proyecto. Y simplemente deciros que yo voy a seguir trabajando, tengo claro a qué voy a dedicar mi jubilación, voy a dedicarlo a viajar y a ver asoleos por la península. Tengo ya no sé cuántos en cartera, muchísimos, y que, bueno, pues que es un tema que es muy interesante, muy bonito y muy sorprendente. Sí, así es. Gracias. Pues chicos, daros las gracias. Bueno, en primer lugar por haber estado aquí esta tarde. Como decía al principio, al final, pues bueno, hay que tirar de los colegas para estas fricadas. Pero también daros las gracias por haber puesto en el mapa todo esto, ¿no? Quiero decir, porque yo la primera vez que vi el documental, que hace ya pues un año por ahí, debe hacer, me quedé alucinado y las veces que lo he visto, cada vez que lo veo sigo encontrando detalles, sigo que me paso luego días dándole vueltas, ¿no? al tema. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, cuando sacáis el libro, pues tendréis que venir a contarlo también. Muchas gracias, Javier, José Miguel, y suerte en este viaje que comienza, Javier. Muchísimas gracias, chico. Un abrazo muy fuerte. Y por nuestra parte nada más, agradeceros a todos vuestra atención, espero que os haya gustado el programa y si es así nos encantaría saberlo. Agradecemos muchísimo el feedback, puede ser a través de un like, dejando un comentario, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo el programa con tus amigos. Muchísimas gracias, que paséis una muy feliz tarde. Adiós. Deus miserere